es una presentación del Centro Evangelístico Palabra de Vida con el pastor Víctor Barajas. Señor, y permítanos seguir avanzando y hacer tu voluntad. Amén y amén. Gloria al Señor. Pueden sentarse, mis hermanos, bendiciendo el nombre. Gloria al Señor. Vamos a estar compartiendo la palabra del Señor en esta mañana. Y antes bueno, hemos estado compartiendo la palabra del Señor y acerca del juicio o acerca del tribunal de Cristo. Y hablábamos y hacíamos una comparación de que el tribunal de Cristo y el juicio del gran trono blanco son dos acontecimientos diferentes. Hoy vamos a terminar el tema acerca del tribunal de Cristo, la Bimá, dice también, se conoce como la Bimá de Cristo. Y el próximo domingo o el próximo culto, cuando esté predicando, vamos a estar hablando sobre el juicio del gran trono blanco, explicando todo lo que nos habla el juicio del gran trono blanco, qué es, para quién es, para quiénes van a ser juzgados en ese juicio y en qué momento cronológicamente se va a presentar, en qué momento va a ocurrir el juicio del gran trono blanco. Y vamos a leer Lucas capítulo 13, versículo 23 hasta el 30. Vamos a leerlo porque nosotros, como he compartido en estos últimos días, somos la generación del rapto. Nosotros, la generación, el tiempo, según la palabra del Señor me dice que somos la generación del rapto. Así que debemos estar, o del arrebatamiento. Primera de Tesalonicenses 4, 13 al 15, 16 nos habla de que vamos a ser arrebatados, de que el Señor viene por su pueblo, por la iglesia. Entonces dice acá, vamos a leer 13, capítulo Lucas 13, 23. Dice lo siguiente. Dice: Alguien le preguntó al Señor Jesucristo: Señor, ¿solo unos pocos se salvarán? Él contestó: esfuércense por entrar por la puerta angosta del reino de Dios. Le están preguntando al Señor Jesucristo quiénes se salvan, cómo es, cómo será o cómo se puede entrar al reino de los cielos. Y el Señor dice: esfuércense por entrar por la puerta angosta del reino de Dios. O sea que nosotros el Señor ya hizo la obra, y la obra del Señor ha sido completa y perfecta. Pero ¿qué debemos hacer nosotros? Es forzarnos. El que persevere al fin, dice la palabra del Señor, ese será salvo. Porque muchos tratarán de entrar, pero fracasarán. Muchos tratarán de salvar su vida y salvar su alma, pero dice la palabra, fracasarán. O sea, ¿a qué se refiere? De que la motivación, de que la intención de la persona no es la correcta. Por eso tratarán, pero fracasarán. Cuando el Señor de la casa haya cerrado la puerta, será demasiado tarde. Esto me hace recordar el arca de Noé, cuando el Señor cerró la puerta. Dice: será demasiado tarde, ustedes quedarán afuera llamando y rogando: Señor, ábrenos la puerta. Pero Él contestará: no los conozco, ni sé de dónde vienen. Entonces ustedes dirán: pero comimos y bebimos contigo, y enseñaste en nuestras calles. Entonces Él le responderá: les digo que no sé quiénes son ni de dónde vienen. Aléjense de mí, todos ustedes que hacen maldad. Habrá llanto y rechinar de dientes, porque verán a Abraham y a Isaac y a Jacob junto con todos los profetas en el reino de Dios.
pero ustedes serán echados fuera. Y vendrán personas de todas partes del mundo, del oriente y del occidente, del norte y del sur, para ocupar sus lugares en el reino de Dios. El Señor le está hablando en este momento al pueblo judío y les está diciendo: yo vine por ustedes, pero ahora el lugar de ustedes lo van a ocupar personas que vienen del oriente, del occidente, del norte y del sur. Pero el Señor también a través de su palabra nos está hablando a todos ahora. Nos habla a todos, a los del oriente, occidente, norte, sur. Nos está hablando y nos está diciendo: esfuércense, que debemos esforzarnos. Y dice: para ocupar sus lugares en el reino de Dios. Y tomen en cuenta lo siguiente: algunos que ahora parecen menos importantes, en ese día serán los más importantes. Y algunos que ahora son los más importantes, en ese día serán los menos importantes. Vemos personas, y aún en el Evangelio, muy conocidas, reconocidas, en el cual a través de las redes sociales tienen muchos likes, tienen muchos, y eso en el cual nosotros debemos compartir y debemos predicar la palabra por todos los medios posibles que el Señor nos permite, la tecnología, todo el tiempo que estamos viviendo. Pero ¿a qué me refiero? De que hay personas en este momento, en este mismo momento, en las selvas, compartiendo a los que han sido, a los que no han sido alcanzados, compartiendo en lugares inhóspitos, en lugares lejanos, donde la tecnología no llega, no existe, pero ellos están ahí porque aman las almas perdidas. Tal vez nadie les da like, nadie les da un me gusta, pero ellos están ahí porque les gusta predicarle a las almas. Y el Señor dice que esas personas que están olvidadas, esos misioneros, esos predicadores, evangelistas que están y que se han internado en lo profundo de lugares, están haciendo la obra del Señor. Y mientras para muchos no los conocemos y no son importantes, para el Señor son importantes y están haciendo una obra en el cual difícil, una obra en el cual tal vez pasan días muy difíciles junto con sus familias, pero que están haciendo la obra del Señor, están predicando y están en esos lugares. ¿Por qué? Porque realmente aman las almas perdidas y no, tal vez han apartado o han dejado a un lado sus comodidades para alcanzar a aquellas personas que no han sido alcanzadas. Gloria al Señor, bendito es nuestro Dios. Y el Señor dice que en algún día, en ese día, dice, serán los más importantes, y algunos que ahora son los más importantes, en ese día serán los menos importantes. Así que nosotros sigamos adelante, sigamos haciendo la obra del Señor, sigamos nosotros compartiendo, hablando al vecino, a las personas, testificando de lo que el Señor ha hecho y sigue haciendo en nosotros, en nuestro entorno. ¿Por qué? Porque esto anima, porque esto fortalece a otras personas. Gloria al Señor. Ahora vamos a leer Apocalipsis 20, 11. Apocalipsis 20, del 11 al 15. Yo quiero leer este versículo y no es el tema de hoy, pero es la comparación de qué es el tribunal de Cristo y qué es el juicio del gran trono blanco. Voy a leerlo y en unos momentos lo voy a explicar. Dice: y vi un gran trono blanco y el que estaba sentado en él, la tierra y el cielo huyeron de su presencia. Oiga, qué poder, qué grandeza. Dice que aún la tierra y el cielo huyeron de su presencia, pero no encontraron ningún lugar donde esconderse. Y dice el 12, vamos hasta el 15. Vi a los muertos, tanto grandes como pequeños, de pie delante del trono de Dios.
los libros fueron abiertos, entre ellos el libro de la vida. A los muertos se les juzgó de acuerdo a las obras que habían hecho, según lo que estaba escrito en los libros. Dice el 13, el mar entregó sus muertos, y la muerte y la tumba también entregaron sus muertos, y todos fueron juzgados según lo que habían hecho. Dice el 14, entonces la muerte y la tumba fueron lanzadas al lago de fuego. Este lago de fuego es la segunda muerte. Y todo el que no tenía su nombre registrado en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Gloria a Dios. Y todo, ¿qué dice la palabra del Señor? El que no, su nombre no estaba escrito en el libro de la vida. ¿Este juicio para quién es? Este juicio es para los perdidos, para los que no aceptaron a Jesucristo, para los incrédulos, para los impíos, dice la palabra del Señor. Todos los que no fueron redimidos por la sangre del Señor están participando en este juicio, que es el juicio del gran trono blanco. Dice que ni la tierra ni el cielo, dice que huyeron delante de su presencia, del poder, de la majestad, de la santidad. ¿Por qué el juicio? ¿Por qué se llama el juicio del gran trono blanco? Por la santidad del Señor. Porque el que esté en ese juicio no se podrá justificar. ¿Por qué? Porque el único que nos puede justificar es Jesucristo y su sangre preciosa. O sea, ese día mucha gente tratará y en su pensamiento dirá, me voy a justificar. Como a veces uno o cualquier persona con una disculpa trata de justificarse y trata de decir, bueno, es que fue y la disculpa. Pero en ese juicio, cuando la gente esté delante del trono del Señor y se pare y vea esa santidad y esa majestuosidad y todo lo que representa la santidad del Señor, dirá de una vez, no me puedo justificar, no puedo decir nada, no puedo nada, es que no hay nada que yo pueda expresar para justificarme. Dice que fueron abiertos los libros. ¿Cuáles libros? El registro de la vida de cada persona. O sea que cada persona va a ser juzgada desde cuando tuvo conciencia hasta el final de su vida. Y cada registro y cada situación, pecado, está registrado en esos libros. Pero ¿qué es lo bueno y qué es la noticia buena en esta mañana? Que nosotros, el pueblo de Dios, los redimidos, la iglesia del Señor, no va a participar en ese juicio. ¿Por qué? Porque hemos sido justificados por la sangre del Cordero. Y que es una de las tantas buenas noticias, es que nosotros, los que hemos sido redimidos, no tendremos registro de nuestros pecados, de nuestra vida pasada, antes de que aceptáramos al Señor. O sea, así como estas personas son juzgadas y cada pecado quedó registrado en un libro, nosotros como hijos de Dios no tenemos registros. ¿Y por qué? Porque dice la palabra que todos nuestros pecados fueron lanzados a lo profundo del mar, y nunca más me acordaré de ellos, dice el Señor. Gloria a Dios. Eso es algo grande, algo precioso, que nosotros, o sea, nuestra vida empezó a partir de que aceptamos a Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador. Y el juicio y el tribunal de Cristo. Ahora sí vamos a empezar, y voy a hacer un resumen de lo que predicamos el domingo pasado acerca del tribunal de Cristo. En el tribunal de Cristo va a ser galardonada la iglesia del Señor.
¿quiénes van a ser galardonados? Ahora lo vamos a ver. Y nosotros, como vamos a participar en el tribunal de Cristo, ¿cuándo es el tribunal de Cristo? Después del arrebatamiento. Y muy seguramente antes de las bodas del Cordero, antes de que la novia, la iglesia, se presente ante el novio, ante Jesucristo, va a venir el tribunal de Cristo, en el cual el Señor va a galardonar a su pueblo, a la iglesia. ¿Y por qué no vamos nosotros a participar? ¿En qué nos basamos de que no vamos a participar en el juicio del gran trono blanco? Porque el Señor nos va a galardonar. Después vamos a estar participando en las bodas del Cordero. Después vamos a regresar con Jesucristo a la tierra y vamos a reinar con Jesucristo acá en esta tierra durante 1000 años. Y no es coherente que todo esto que el Señor, y que vamos a estar acompañando al Señor, y que el Señor nos va a galardonar, y que el Señor nos va a permitir, o vamos nosotros a estar participando de la boda del Cordero. No es coherente que después de todo esto el Señor nos vaya a juzgar. ¿Por qué? Porque ya el Señor nos ha redimido, porque ya el Señor nos ha... no tenemos registro de nuestros pecados, porque nuestra vida está escondida en el Señor, porque el Señor, a través de su sangre preciosa, ha limpiado nuestros pecados. Gloria a Dios. Y somos nuevas criaturas. Gloria a Dios. Todas las cosas son hechas nuevas, dice la palabra del Señor. Entonces es la bendición. Y debemos nosotros, como leí en el Evangelio de Lucas, le decía el Señor a los que lo escuchaban, apóstoles, discípulos, a toda la gente que lo escuchaba: esfuércense, porque muchos tratarán, porque muchos querrán entrar y fracasarán. ¿Por qué? Porque sus motivaciones, el deseo de su corazón no era el correcto. Nosotros debemos entregarle nuestra vida, y por gracia, dice la palabra del Señor, somos salvos. Ahora quiero que leamos 1 Corintios capítulo 9, versículo 24 al 26. 1 Corintios capítulo 9, versículos 24 al 26. Y dice la palabra del Señor: ¿no se dan cuenta de que en una carrera todos corren, pero solo una persona se lleva el premio? Así que corran para ganar. Todos los atletas se entrenan con disciplina. Lo hacen para ganar un premio que se desvanecerá. Pero nosotros lo hacemos por un premio eterno. Gloria al Señor. Y dice el 26: por eso yo corro cada paso con propósito, no solo doy golpes al viento. Nuestra vida, a partir de que nosotros aceptamos al Señor, tiene un propósito, y tiene un propósito de vida. Y el apóstol Pablo aquí, ¿qué está haciendo? Está haciendo una comparación de los juegos que realizaban los griegos. Los juegos, eran los Juegos Olímpicos, o los juegos que ellos realizaban en ese tiempo, hace más de 2000 años, en el cual eran competencias. Y entonces en esas competencias habían jueces, pero esos jueces no eran esos jueces que estaban a cargo de saber quién ganaba y a quién iban a premiar. Y en esa época también se hace como hoy, o sea que todo eso, lo que ocurre en los Juegos Olímpicos de esta época, fue traído, fue aprendido de los juegos de los griegos. Le daban un premio al primero, le daban un premio al segundo, le daban un premio al tercero. Y dice el apóstol Pablo que el que quería ganar el premio se abstenía, o sea, tenía que esforzarse, tenía que entrenar, tenía que llevar una vida para poder
ser galardonado. Y eso ocurre hoy en día en los Juegos Olímpicos. Una persona, un niño, una niña, desde temprana edad lo empiezan a entrenar para que gane una corona. Toda una vida. Pero dice el apóstol Pablo que esta corona es ¿qué? Corruptible. O sea, esa corona o esa medalla que le dan, yo decía que días que alguien, ahorita en los Juegos Olímpicos de París, un deportista que le dieron una medalla de oro se quejaba y dijo: esto es de mala calidad, yo pensé que me iban a entregar algo mejor. No ha pasado un mes y esta medalla de oro ya se negrió, se oxidó. Esto realmente, y él se quejaba y públicamente decía: esto quién sabe dónde lo mandaron a hacer. Y el apóstol Pablo dice: una corona corruptible, que por más buena que sea y por más pulida, al año, a los 2 años, a los 3 años, ya también se ha corroído, se ha oxidado, la tienen en un cuarto olvidada, allá quedó toda esa gloria, allá quedó todo ese esfuerzo, pero nosotros corremos por una corona incorruptible. Una corona que nos va a recordar no solamente en ese momento en el cual el Señor va a premiar a su pueblo, a sus hijos, sino va a ser una corona y un galardón que nos va a recordar por toda la eternidad lo que el Señor nos ha dado, lo que el Señor nos ha galardonado. Y esos jueces, el juicio del gran trono blanco, el tribunal de Cristo, el juicio de los galardones, es un juicio precisamente para dar los premios, no es un juicio de condenación. Y exactamente pasaba eso en esa época. Los jueces eran jueces para dar el premio. Un juez de estos, un juez deportivo, no va a decir: bueno, vamos a condenar a esta persona y esta persona va para la cárcel. No, ellos eran jueces para galardonar. Y el juez del gran trono blanco nos va a galardonar. Es el juicio en el cual el Señor nos va a pedir cuentas. Y dice que lo que hayamos hecho bueno y malo también. O sea, el Señor nos va a exhortar, si nos tiene que exhortar, y nos va a decir: yo le di estos talentos, usted es salvo, pero ¿qué pasó? Lo pudo hacer mejor. Yo esperaba más de usted. Yo esperaba que esto que le entregué es una responsabilidad grande. ¿Qué hizo con las personas que estaban a su alrededor? ¿Por qué no les habló? ¿Por qué no les compartió? ¿Por qué? Y nos va a decir y nos va a exigir que nosotros pudimos hacerlo mejor. Y entonces cuando el Señor, y aquí nos habla de la parábola de los talentos, y nos habla también del Señor que el rey va a volver y va a pedir cuentas a sus siervos, a los mayordomos. ¿Qué hizo con lo que le di? ¿Qué hizo con lo que le entregué? Y por eso nosotros lo que tenemos y nuestro conocimiento debemos colocarlo en las manos del Señor. Eso que el Señor nos ha dado, y nos ha dado un conocimiento, y nos ha dado, los que son profesionales, todo, que nosotros podamos entregarle y colocarle lo que el Señor nos ha entregado a los pies del Señor. Y entregarlo, ¿para qué? Para que nosotros utilicemos ese conocimiento para darle la gloria y la honra al Señor, para engrandecer el nombre del Señor. Gloria a nuestro Dios. Vamos a estar mirando. Yo he traído aquí en la carpeta hay 2 archivos, hija, y vamos a mirar un resumen de todo esto que les he hablado. El otro archivo, por favor. Entonces, este es un resumen y lo he resumido en 5 puntos. Primero, el tribunal de Cristo tendrá lugar en el cielo y no tiene nada que ver con la salvación.
Número 2, nuestra salvación fue consumada en la cruz del Calvario por medio de la obra redentora de nuestro Dios. La obra redentora de Cristo. O sea, es cuando les hablaba hace un momento y les decía, nosotros no tenemos registro de nuestro pasado en el cual le fallamos al Señor, en el cual no habíamos recibido al Señor. Como número 3, el tribunal de Cristo. En el tribunal de Cristo se juzgarán las obras buenas y malas que hayamos hecho después de haber sido salvos. El número 4, en el tribunal de Cristo se juzgarán las intenciones ocultas del corazón. ¿Qué quiere decir esto? De que nosotros como hijos de Dios, cada uno también tiene sus intenciones. Uno le sirven al Señor porque quieren engrandecer su nombre. Otros le sirven al Señor porque quieren sobresalir, porque quieren ser reconocidos, como leíamos hace un momento, porque quieren ser muy importantes. Y aunque son salvos, el Señor le va a decir, esa no era la motivación correcta. Yo quería que me sirviera porque ama las almas, porque quería engrandecer mi nombre. Yo escuchaba en estos días un pastor hablando de las almas perdidas, y un pastor cuenta lo siguiente. Dice que un día habló con el hermano, el pastor Gille Ávila, y le dijo, déjeme hacer un ayuno con usted, me gustaría hacer un ayuno. Pastor, a los que no lo han escuchado, el pastor Gille Ávila, o conocido como el hermano Gille, él predicó 40, 50 años o más la palabra del Señor, y el Señor lo usó de una forma tremenda. Escuchaba a este reggaetonero que en estos días escuchaba que se convirtió al Señor, Daddy Yankee, y él decía, aún desde pequeño, decía él, las palabras de Gille Ávila me tocaban, realmente era la persona que yo tenía como ejemplo a seguir, decía él. Y entonces dice este pastor, dice que él quiso y le dijo al pastor Gille Ávila, déjeme hacer un ayuno con usted, y fueron a hacer y organizaban el ayuno, y entraron en la habitación de ayuno. Y cuenta este pastor que el hermano Gille Ávila, bueno, él duró 1, 2 o 3 horas orando, pero cuando se dio cuenta, el hermano Gille Ávila estaba postrado, arrodillado, orando por las almas perdidas. Y él decía ese pastor, el hermano Gille podía durar las horas que quisiera, 4, 5, 6, 7, 8 horas, gimiendo y clamando, y decía 2 y 3 frases: Señor, ten misericordia por las almas perdidas. Ten misericordia por las almas perdidas. Sálvalos, Señor, dales una nueva oportunidad. Esas eran las palabras, y esas palabras eran un gemir durante 6, 8 y 10 horas. Y el pastor decía, es que esto es impresionante, o sea, porque el Señor debe colocar en nosotros, y a veces no lo hacemos, o a veces no hablamos, a veces no compartimos. ¿Por qué? Porque no hay esa carga en nosotros, porque no hay ese amor por las almas, y debemos pedírselo al Señor, porque cada alma que nosotros vemos, que pasa por acá, que estamos viendo diariamente, si no se convierten, si no son redimidos por la sangre del Cordero, por Jesucristo, van a estar en el juicio del gran trono blanco. Y eso va a ser tremendo, hermanos. O sea, eso no es como hoy en día, que alguien puede decir, no, es que lo van a llevar ante un juez. O a veces vemos noticias, lo presentaron cargos ante la Corte Penal Internacional y ante los magistrados, y a veces leemos
esos titulares y decimos, uy, lo van a llevar ante la corte penal. Esto no es la corte penal, ni los jueces, ni la corte de ningún país o ningún país poderoso. Es el juicio delante del Señor, de Dios, de Jesucristo. Es algo tremendo. Y dice que las personas van a ser sacadas. Los que están en el infierno van a ser sacados por un momento para ser resucitados. ¿Para qué? Para ser juzgados. Y dice que todos estaban de pie. ¿Haciendo qué? Esperando la sentencia, esperando el juicio. Y entonces cuando se cumple, dice que, claro, la gente, la multitud van a ver al juez. ¿Y qué van a hacer? Se van a arrodillar y le van a pedir clemencia. Y dice el Señor que delante de Él se doblará toda rodilla. Cuando la persona entienda, diga, no, es que voy a ser juzgado. Y entonces dice que después de que fueron juzgados según los libros, y el que no se halló escrito en el libro de la vida fue lanzado al lago que arde con fuego y azufre. O sea que el lugar de condenación no es el infierno. O sea, hay un lugar más tremendo y más terrible que se llama el lago de fuego que arde con azufre. Le dice que es tan mire, hermano, es tan tremendo ese lugar que hasta el infierno fue lanzado al lago que arde con fuego y azufre. O sea, ese lugar se traga al infierno. Entonces es para que nos demos cuenta y dimensionemos que podemos compartirle, que podemos hablarle, que podemos dar testimonio para rescatar de que muchas personas vayan a ese lugar. Yo hablaba en estos días con dos señoras que quisieron ellas querían que fuéramos a compartir la palabra del Señor, y estuvimos compartiendo la palabra del Señor, y una de ellas me decía, o hablándolo así, ella como quien dice, ella me dijo, no, yo soy católica, o nosotros somos católicas, pero desde un tiempo para acá, ella me decía, estoy inquieta, porque yo veo que nosotras, o que yo, decía ella, le hemos estado pidiendo a cosas que no son, y que no dice la palabra del Señor, que una cosa, que a un santo, que a otro santo, cuando la palabra del Señor me dice que es a Jesucristo. Esas palabras, yo dije, tremendo el Señor, cómo va haciendo la obra, cómo el Señor va tocando, cómo el Señor va inquietando, cómo el Señor va hablando. Y dice ella, esto lo vi en una predicación por televisión, y eso me tocó. Y entonces yo esto que le digo, decía ella, esto que yo escuché y que me tocó y que sé que es una realidad, y que yo estaba haciendo y nosotras estamos haciendo las cosas mal porque estamos viendo y estamos pidiendo a quien no es. Y entonces yo empecé a hablarle a mi familia, decirle, no, hay que pedirles a Jesucristo, hay que orarle a Jesucristo, hay que darle la gloria y la honra a Jesucristo. Y mi familia me ve y me dice, no, se nos volvió evangélica, se nos perdió, la perdimos. Y entonces ella decía, no, es que es la verdad, es que Jesucristo, yo por ningún otro lado encuentro. Y yo le decía, tiene toda la razón, es que ni de Génesis, Apocalipsis vamos a encontrar donde el Señor nos pida o nos diga que le pidamos a otra persona. Y entonces el Señor me llevaba y venía en ese momento el versículo en Apocalipsis, cuando Juan se arrodilla ante el ángel.
Y le hablaba a la señora y le dije, es que ni siquiera el ángel permitió eso. Y el ángel le dijo, levántese, porque yo soy consiervo tuyo. Servimos al mismo Dios. Eso quiere decir consiervo. Nosotros estamos sirviendo al mismo Dios. Levántese y adore a Dios. Y al Señor es que debemos adorar y darle la gloria, porque Él es quien nos ha redimido y quien ha transformado nuestras vidas. En esa época les colocaban a los atletas, y lo vemos a través de la historia, y bueno, ahorita con tanta información que hay, les colocaban una cinta de olivo. ¿A quién? A los ganadores, ¿no? Esa era la medalla, les colocaban una cinta de olivo, y a todos los ganadores les daban una cinta de olivo. La palabra del Señor en el griego tiene dos palabras para definir corona. Una de ellas es diadema y la otra es estéfanos. O sea, en el original griego diferencia las coronas. ¿Qué corona era para un deportista, para una persona ganadora, para un conquistador? ¿Y qué corona era para un rey? Para un rey era la diadema. Y para un deportista o un conquistador era estéfanos, o sea, la cintilla o la cinta de olivo que le colocaban. Entonces, todo eso debemos diferenciarlo. O sea, no a todos, no era la misma corona que le daban a los deportistas, a la misma corona que le daban a un rey, y la palabra del Señor o el griego lo diferencia. El griego es un idioma y un lenguaje rico en léxico. O sea, le voy a poner un ejemplo. En el griego hay diferentes clases de besos, y cuando Judas le da un beso a Jesús para entregarlo, en el griego me habla de un beso de traición. Nosotros en el español lo leemos como un beso, pero en el griego, cuando habla de ese beso, sabemos que fue una traición. Entonces la palabra puede tener una sola palabra en el griego puede tener diferentes palabras que tienen diferentes significados. Y entonces nos damos cuenta a través de la palabra del Señor. Yo hablaba en estos días cuando al Señor Jesucristo le colocaron, dice la palabra del Señor, que le colocaron una corona de espinas. Y los que le colocaron la corona de espinas lo hicieron no para coronarlo como rey, sino para burlarse y para reírse y para humillarlo. Pero ellos, sin saberlo, le estaban colocando una corona de rey, porque ellos decían, coloquémosle esta corona porque él dice ser el rey de los judíos. Y entonces en ese momento hubo un cumplimiento profético en el cual, aunque era una corona de espinas, le estaban colocando una corona de rey. Entonces, todo a través de la palabra nos damos cuenta del cumplimiento profético. Y vamos a ver quiénes reciben estas coronas. ¿Quiénes reciben? En el otro... ¿Quiénes reciben estas coronas? Y la primera corona es la corona incorruptible. La hemos leído en 1 Corintios 9:25, que dice que nosotros corremos por una corona incorruptible. Y todos los que estamos acá, nosotros debemos pedirle al Señor que nos dé fuerzas para seguir adelante, y debemos cuidar lo que el Señor nos ha dado, y debemos cuidar, como dijo el apóstol Pablo, esta salvación que el Señor nos ha dado. ¿Cómo vamos a descuidar esta salvación tan grande? Dice el apóstol Pablo, que cuidemos lo que el Señor nos ha dado, porque el Señor nos lo dio
nos lo dio y nosotros le hemos salido caros al Señor. ¿Por qué? Porque hemos sido redimidos a través de su sangre preciosa, a través de la sangre de nuestro Rey. Estas coronas podemos obtenerlas si vivimos sostenidos a la gracia de Dios. O sea, debemos vivir sostenidos bajo la gracia del Señor. Y el Señor dice en Apocalipsis 3:11, dice: retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. Debemos retener. Y retener es esforzarnos. Y retener es perseverar. Y retener es nosotros fortalecernos en el Señor. Y retener es nosotros confiar en el Señor, tener nuestra fe, tener nuestra esperanza en el Señor. Así que nosotros, el Señor nos va a dar una corona incorruptible, pero debemos nosotros saber correr la carrera. La segunda corona, y vamos a ver, la segunda corona es la corona de la vida. Y vamos a ver Santiago 1:12. ¿Qué nos dice la palabra en Santiago 1:12? Dice: Dios bendice a los que soportan con paciencia las pruebas y las tentaciones, porque después de superarlas recibirán la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. La corona de vida, ¿para quién? Para los que soportan las pruebas y las tentaciones. La prueba es una cosa y la tentación es otra cosa. El Señor nos puede probar, pero las tentaciones no vienen de parte de Dios. Alguien no puede decir: no, es que el Señor me envió esta tentación. ¿Sí? Dice que el Señor no nos tienta. El Señor nos puede probar, y a través nosotros de la prueba nos vamos perfeccionando. A través de la prueba vamos aprendiendo, nuestra fe es fortalecida. Así que a través de las pruebas, y cuando soportamos las pruebas y seguimos adelante y decimos: no sé por qué me está pasando esto, pero la palabra del Señor me dice que a los que le amamos todo obra para bien. Y sigo adelante y sigo creyendo y sigo reclamando las promesas y sigo reclamando la promesa de Lucas 11, 23 y 24. Señor, porque todo lo que pidiremos en oración creyendo, lo recibiremos. Y si le digo a esta montaña: muévete y échate al mar, se moverá, si no dudar en tu corazón. Y debemos nosotros creerle al Señor, y que nuestra fe esté fundamentada en las promesas del Señor, esté fundamentadas en Jesucristo, porque Jesucristo es nuestro fundamento. Primera de Corintios 3:11. Nadie puede colocar otro fundamento que el que ya está puesto, que es Jesucristo. Gloria al Señor. Y debemos nosotros perseverar. Y cuando perseveramos y cuando seguimos firmes a pesar de las luchas, de las pruebas, y el enemigo quiere desestabilizarnos, y el enemigo quiere lanzarnos dardos de fuego: usted no puede, usted no es capaz, de esta no va a salir. Mire que su vecino le pasó lo mismo y no pudo. Y nosotros seguimos adelante, seguimos perseverando, y nosotros vencemos esas tentaciones. ¿Por qué? Porque dice el Señor que las pruebas son temporales, y que las pruebas son temporales, pero que la gloria del Señor es eterna. Estas, ¿cómo lo llama el Señor? Estas leves tribulaciones no se pueden comparar, dice el apóstol Pablo, con la gloria venidera, con la gloria eterna. O sea que vamos y aquí en la tierra pasamos días, semanas, meses de pruebas, pero en la eternidad va a ser, o la gloria en la eternidad va a ser eterna. O sea que ya no nos vamos a acordar de esto. En la eternidad
no nos vamos a acordar, ni vamos a tener preocupaciones, ni sufrimiento, ni temores, porque la gloria del Señor es eterna. O sea que esto que nos está pasando es como cuando nos rasca por aquí algo y decimos, ay, me rascó algo por acá, pasajero, algo temporal, porque la gloria del Señor es eterna. Hay otra corona, y es la corona de justicia. La corona de justicia. Y vamos a verla en 2 de Timoteo capítulo 4, versículo del 6 al 8. Y debemos conocerla, porque esas coronas son para nosotros, si nosotros las queremos. Si nosotros no quisiéramos nosotros presentarnos ante el tribunal de Cristo con las manos vacías. ¿Qué tienes para mí? Nosotros, no, Señor, no tengo nada. No es que no, yo vi que a todos le dieron talentos, todos tenían oportunidades, pero yo no tenía nada. Y el Señor nos va a decir, ¿qué hiciste para mí? Como le dijo a Moisés, ¿qué tienes en tu mano? Y Moisés le dijo una vara, y con esa vara el Señor hizo señales. El Señor le dice o no se lo dijo, se lo colocó en el corazón a José de Arimatea, ¿qué tienes? Y José de Arimatea dijo, tengo una tumba que nadie la ha utilizado y quiero dársela y entregársela al Señor. Y eso fue algo en el cual lo recordamos, porque fue donde el Señor estuvo por unos momentos, por unos días, pero el Señor resucitó. Y sabemos que ese lugar, esa tumba quedó vacía. Y José de Arimatea dijo, tengo esta tumba. Y en todo lo que se convirtió y lo que significa para nosotros los hijos de Dios, de que el Señor estuvo ahí por unos momentos, pero resucitó. Y la mujer, como comentaba mi esposa hace un momento, María tenía un perfume fino en un vaso de alabastro, y ella lo tenía y lo partió y ungió al Señor Jesucristo para su sepultura, para su muerte. Ella tenía ese perfume y ella no se puso a pensar como pensó Judas, uy, es que esto es muy valioso, esto es el salario de un año de una persona. Y Judas dijo, pudimos, ¿por qué no lo vendimos con esto le hubiéramos dado comer a los pobres por mucho tiempo? Y el Señor les dice, a los pobres siempre los tendrán, pero a mí no. En ese momento, ahí físicamente no lo iban a tener. Y entonces dice 2 Timoteo 4, del 6 al 8. Vamos a leerlo. Gloria al Señor, para que conozcamos nosotros. 2 de Timoteo 4, 6. ¿Por qué? Porque nosotros debemos conocer la palabra, debemos conocer la doctrina del Señor. Hay una doctrina que bueno, es antigua, pero se sigue hablando hoy. Y si nosotros no la conocemos, y alguien que no conozca, pues puede caer en eso. Se llama la doctrina del reemplazo. Y esta doctrina del reemplazo dice que la iglesia, que el Señor ya terminó con Israel y que la iglesia reemplazó a Israel. Y entonces que ya esas profecías que habían acerca de Israel, que eso era para el pasado y hay una confusión en el cual nosotros debemos entender de que nosotros como iglesia tenemos un plan de salvación. Pero el pueblo de Israel tiene también otro plan de salvación, y todo esto que se viene y la tribulación es un tiempo en el cual el Señor va a tratar con el pueblo de Israel. Y la iglesia, desafortunadamente, nosotros como iglesia, todo lo que estamos viendo, la iglesia dice que va a terminar en apostasía. Son tiempos de apostasía, todo lo que estamos viendo hoy. Cosas raras, cosas que se hablan, cosas en el cual alguien se para y le dice, usted puede hacer lo que quiera, si usted ya es salvo, usted se puede parar en la cabeza y usted ya fue salvo. Y esa palabra le llega a muchas personas y los cautiva. Dice la palabra del Señor que en los postreros tiempos muchos tendrían comezón de oír.
O sea, querían escuchar eso. Y querían que alguien les dijera, usted puede hacer lo que quiera, usted ya es salvo. Y entonces la persona se cree esas palabras y entonces empieza a hacer y a deshacer y dice, yo ya soy salvo, ya fui redimido, ya esta salvación nadie me la quita, y empieza a hablar cosas. Y eso es lo que estamos viendo hoy, pero el Señor tiene un plan con Israel. Y los 144,000, 12,000 de cada tribu de las tribus de Israel van a salir a predicar la palabra de Dios, principalmente al pueblo de Israel, pero también gentiles se van a convertir escuchando la palabra de Dios. Pero principalmente esos 144,000 son los que van a terminar predicando la palabra, el evangelio de la palabra del Señor. Pero mientras tanto nosotros podemos hacerlo. Y esa teología del reemplazo sencillamente es cuando se le está diciendo a muchas personas que nosotros hemos reemplazado a Israel, y no es así. Y entonces parte de la iglesia que se cree esto se ha envanecido y dice, no, ya Israel quedó borrada. Israel no. Debemos nosotros estudiar la palabra del Señor y comprenderla y entenderla. Ellos tienen su plan de salvación, así que debemos nosotros conocer cada detalle de la palabra de Dios. Y dice la corona de justicia: en cuanto a mí, mi vida ya fue derramada como una ofrenda a Dios. Se acerca el tiempo de mi muerte. Y dice el 7: he peleado la buena batalla, he terminado la carrera y he permanecido fiel. Y el 8: ahora me espera el premio, la corona de justicia, que el Señor, el juez justo, me dará el día de su regreso. Y el premio no es solo para mí, dice el apóstol Pablo, sino para todos los que esperan con anhelo su venida. Dice otra versión, para todos los que aman su venida. ¿Y qué es amar la venida del Señor? Amar la venida del Señor es perseverar. Amar la venida del Señor es guardar la fe, es esperar en las promesas de Dios, es perseverar en la palabra, es perseverar en la oración, es perseverar en cada promesa de Dios, y que cada promesa de Dios nosotros podemos hacerla una realidad en nuestra vida, una realidad en mi familia, una realidad en lo que le estamos pidiendo al Señor. Cuando nuestros pensamientos perseveran en el Señor, como lo tenemos acá: tú guardarás en perfecta paz a todos los que confían en ti, a todos los que concentran en ti sus pensamientos. Hoy en día, yo escuchaba en estos días que el mayor, o sea, lo más difícil, lo que se está presentando hoy en día, causa de enfermedades raras, causa de muchas cosas que los médicos se preguntan qué es lo que está pasando, qué es lo que está sucediendo, que el cuerpo se está se está desbalanceando, el cuerpo no está funcionando bien a causa del estrés, y a causa del estrés están apareciendo enfermedades raras. Y entonces el Señor quiere que no nos estresemos, sino que concentremos en Él nuestros pensamientos, que descansemos en Él. Y el Señor dejó un antídoto para todo esto. ¿Cuál es el antídoto del Señor? Mi paz os dejo, mi paz os doy. No como el mundo la da. Que tengamos paz en el Señor, que descansemos en el Señor, que aprendamos a descansar en el Señor, porque si no aprendemos a descansar en el Señor, todo este estrés nos va a consumir, nos va a enfermar, nos va a enloquecer, porque eso es lo que está haciendo, y muchas personas están llegando al psiquiatra, a clínicas de reposo, sencillamente porque no supo manejar el estrés. Y entonces, ¿por qué no lo saben manejar? Porque el Señor sabiamente nos dice que debemos presentarnos delante de Él cada día.
¿Y para qué nos presentamos delante del Señor? Bueno, para adorarlo, para darle la gloria, para decirle todo lo que Él nos representa y para pedirle y para honrarlo y para, bueno, darle toda la gloria y la honra, pero también para descargar nuestras cargas, para decirle: Señor, ya no puedo con esto. Señor, este pensamiento me está enloqueciendo. Señor, este pensamiento no me deja dormir. Señor, y todo, y le entregamos al Señor. Señor, quiero concentrar en ti mis pensamientos. Yo soy débil, pero tu palabra dice que todo lo podemos en Cristo, porque tú eres nuestra fortaleza. Y le oramos y le entregamos nuestras cargas. Y entonces es cuando el Señor nos dice: entrégueme esas cargas, y yo le entrego mi yugo, que es fácil y ligera mi carga. Y cuando entendemos estas palabras, empezamos a descansar y le empezamos a decir: gracias, Señor, gracias, Señor, yo no quiero volver a coger esas cargas, porque yo quiero gozarme en tu presencia. Y el apóstol Pablo dijo: para los que aman su venida, he peleado la buena batalla, estoy a punto de ser sacrificado. Dice otra versión, él dice: estoy a punto de morir. Mire lo que representa esta epístola y esta carta de Timoteo. La gente, el apóstol Pablo estaba ¿dónde? En la cárcel. Y él estaba ya en la cárcel, a punto de ser sacrificado, a punto de morir. Y la gente iba a la cárcel a pedirle consejo. La gente iba a la cárcel a decirle a Pablo: dame ánimo, dame una palabra. Oiga, como raro, ¿no? Que alguien vaya a una cárcel para pedirle ánimo a otra persona que está encarcelada. Pero Pablo, ¿por qué podía hacerlo? Porque estaba en la presencia del Señor. Porque el Señor le daba palabra, porque el Señor le daba fuerzas, porque el Señor le daba gozo, porque aún en medio de la dificultad y de la prueba, Él estaba escribiendo palabras de ánimo, que hasta el día de hoy esas palabras nos siguen fortaleciendo, nos siguen animando. Pero ¿dónde fueron escritas? En una cárcel. ¿Y en qué momento fueron escritas? A punto de ser sacrificado, a punto de morir. Que una persona esté a punto de morir y alguien le diga: no, espere, dígale que le den otros días, porque necesito que me anime, necesito que me dé fuerzas. Pablo, dame palabra, la necesito, no se muera todavía. Dígale a sus verdugos que lo tengan unos días más con vida, porque necesitamos de su palabra, necesitamos de su consejo, necesitamos de su fortaleza, necesitamos de sus enseñanzas, necesitamos, porque esa palabra que habla me da fuerzas, porque esa palabra me da vida, porque esa palabra me levanta, porque esa palabra me da ánimo. Era el Señor hablando a través de Pablo. Y por eso Pablo dijo: sed imitadores de mí. Pero no se quedó ahí: como yo soy de Cristo. Gloria al Señor. Démosle un aplauso al Señor poderoso. La otra corona es la corona de gloria, y vamos a verla en 1 de Pedro capítulo 5 versículo 4. La corona de gloria. Y es una corona para los diáconos. Es una persona para los que quieren ser diáconos, para los que quieren estar en las manos del Señor y dejarse usar. También una corona para los pastores. Dice, es una corona que nosotros lo hacemos, el servicio lo hacemos con disposición, nadie nos obliga, nosotros nos disponemos, amamos el servir, amamos las almas, amamos, hacer la obra del Señor. Las profesoras que están los sábados acá aman enseñar a los niños, a discipularlos. Yo siempre digo, nosotros no sabemos ni nos alcanzamos a dar cuenta de lo que el Señor va a usar estos niños más adelante. ¿Por qué? Porque la palabra ha sido sembrada, porque la palabra va a dar sus frutos en su tiempo, y aún en este momento la palabra da frutos. ¿Por qué? Porque los niños llegan hablando llegan hablando lo que aprendieron a su casa, y cuando ven el papá o la mamá ahí como afanado, como angustiado, el Señor va a trabajar a través de estos niños, a través del Espíritu Santo, y el niño, de una forma que esa
asombrosa, le va a dar una palabra a su papá, a su mamá: descansa en el Señor, entregue sus cargas, y el papá o la mamá va a levantar su vista y lo va a ver y va a decir: ¿de dónde le salieron esas palabras? ¿Quién le dijo? ¿Quién le dijo que me dijera eso? Nadie en particular, ninguna persona en ese momento, sino es el Espíritu Santo trabajando a través del niño, de la niña. ¿Por qué? Porque fueron edificados. Porque fueron edificados en la palabra del Señor. Instruye el niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, aun cuando fuere adulto, no se apartará de ella. Y dice Primera de Pedro 5:4: así cuando venga el gran pastor, recibirá una corona de gloria y honor eternos. Gloria a Dios. Y cuando venga el príncipe de los pastores, y viene para todos los que le estemos sirviendo al Señor, y el servicio representa un esfuerzo, y el servicio representa un compromiso, pero el Señor nos quiere dar la corona de gloria. Y el apóstol Pablo le decía a sus discípulos: ustedes son corona mía, ustedes son mi corona, ustedes son las personas que me he ganado para el Señor. Bendito el Señor, su palabra. Así que debemos ser nosotros ejemplo en la grey. Dice la palabra del Señor: no con ganancias deshonestas, que a veces lo que nosotros como diáconos debemos ser, y el ejemplo que debemos ser. Y como último y número 5 está la corona de gozo, y la vamos a ver en Filipenses capítulo 4, versículos del 1 al 4. La corona de gozo, la corona para los que evangelizan, la corona en el cual hacemos nosotros la gran comisión. Cuando nosotros evangelizamos, sentimos gozo por las almas que reciben al Señor. Por lo tanto, mis amados hermanos, manténganse fieles al Señor. Los amo y anhelo verlos a ustedes, amigos, porque ustedes son mi alegría y la corona que recibo por mi trabajo. Dice el 2: ahora les ruego a Evodia y a Síntique, dado que pertenecen al Señor, que arreglen su desacuerdo. ¿Hay algo entre ellas? Y dice el 3: y le pido a ti, mi fiel colaborador, que ayudes a esas dos mujeres, porque trabajaron mucho a mi lado para dar a conocer a otros la buena noticia. Trabajaron junto con Clemente y mis demás colaboradores, cuyos nombres están escritos en el libro de la vida. Dice el 4: estén siempre llenos de alegría en el Señor. Lo repito, alégrense. Gloria al Señor. La corona de gozo nos dará el Señor cuando evangelizamos, nos gozamos. Proverbios 11:30 dice: el que gana almas es sabio y cubre multitud de pecados. Cuando le servimos al Señor, voy a decirle algo, y esto lo he experimentado en muchas ocasiones. Cuando le servimos al Señor, el Señor cubre multitud de pecados en nosotros. ¿Qué quiere decir eso? A veces nos equivocamos, a veces tenemos equivocaciones, le fallamos de una forma, nos equivocamos como humanos, pero como le hemos estado sirviendo al Señor, el Señor nos ayuda, y nosotros nos damos cuenta y decimos: y a pesar de esta equivocación, tendría que haber recibido el error y la falla de esta equivocación, y no la recibí. ¿Por qué? Porque cuando le servimos al Señor, cubrimos multitud de pecados, y el Señor trabaja en nosotros, y el Señor nos sigue ayudando, y el Señor no tiene en cuenta ese pecado. Y cuando digo ese pecado, no es que pequemos deliberadamente, sino que a veces nos equivocamos con una palabra, nos equivocamos con un pensamiento, nos equivocamos cuando el Señor nos dice que hagamos algo y no lo hacemos. Al que puede hacer lo bueno y no lo hace, le es contado por pecado. Y entonces el Señor tiene misericordia, tiene paciencia con nosotros. A veces nos airamos, ¿sí? Y a veces tal vez estamos ahí en la casa y
y tenemos la ventana cerrada y nosotros airados y gritamos y nos descontrolamos por un momento, y pasa un vecino y nos ve, pero como nos ve a través de la ventana, después nos dice: ay vecino, yo esta mañana lo vi por ahí cantando, yo en la ventana lo veía como cantando ya a todo pulmón, y nos decía: uy, si supiera lo que estaba diciendo. Pero a veces nos airamos y le fallamos al Señor, pero el Señor tiene misericordia y el Señor entiende nuestra debilidad, y tenemos que ir a la presencia del Señor y decirle: Señor, te entrego esta situación, te entrego estos arrebatos, te entrego, y le entregamos y descansamos en el Señor. Y el Señor entiende nuestra condición, y el Señor entiende nuestra debilidad y nos ayuda para que mejoremos en esa área y estemos en gozo y vivamos en gozo y vivamos en alegría y vivamos dispuestos para hacer la obra del Señor, para servirle, y para que esta corona de gozo también nosotros podamos nosotros tener esta corona de gozo, en que evangelicemos, prediquemos, compartamos la palabra del Señor en tiempo y fuera de tiempo. Gloria a nuestro Dios. Bueno, mis hermanos, vamos a estar orando para que el Señor nos guíe, para que el Señor sea propicio a nuestras necesidades. Vamos a estar orando por peticiones, vamos a estar orando para que el Señor se glorifique en cada área, en cada situación de nuestras vidas. Así que coloquen sobre sus pies, mis hermanos, y vamos a orarle al Señor. Padre maravilloso, te damos gracias en esta mañana, Señor. Gracias, Dios mío, Señor. A ti sea toda la gloria, a ti sea toda la honra. Te damos, Dios mío, Señor, en esta hora, Dios. He predicado sobre las coronas, Dios. Estas coronas, Dios mío, Señor, en el cual debemos esforzarnos, debemos hacer tu voluntad para obtenerlas. No queremos presentarnos aquel día, Señor, con las manos vacías, sino queremos, Dios mío, Señor, contribuir en este tiempo, en este momento, en esta hora, para que tu nombre sea engrandecido, para que tu nombre sea exaltado, para que tu nombre sea glorificado, Dios. Tu gracia nos sostiene, Dios. Tu gracia nos sigue sosteniendo, y te pedimos, Señor, en esta mañana que tenga misericordia de nosotros, que tenga misericordia de nuestras familias, que tenga misericordia de nuestros hijos, que tenga misericordia de nuestros familiares, Señor. Ten misericordia, Señor, ten misericordia de nosotros, porque Dios mío, Señor, tú eres el dueño de nosotros, Dios. Tú eres el dueño de nosotros, tú eres nuestro Redentor, tú eres nuestro Salvador, tú eres nuestro abogado. Pero este abogado que eres tú, Señor, un día ya no se va a presentar como el abogado, como el Redentor, como el Salvador. Un día se va a presentar como el juez. Y tu palabra dice que se doblará toda rodilla, Señor. Y queremos, Dios mío, Señor, que tú, mi Jesús, mi Salvador, mi Redentor, mi abogado, seas el abogado de mi familia, siempre. Sea el abogado de, Dios mío, Señor, de los que no te conocen, de los familiares que no te conocen, de las personas que queremos que sean salvas. Todas las personas se entreguen a ti, Señor, porque no queremos que sean presentados aquel día en el juicio del gran trono blanco, Señor. No, Padre mío, Señor, misericordia te pedimos, misericordia, misericordia te pedimos, Dios mío, Señor. Oh Padre Santo, Dios mío, Señor, tu palabra dice: sé fiel, sé fiel, sé fiel, y recibirá la corona de vida. Sé fiel con el Señor, sé fiel con su palabra, espera en sus promesas, espera en la palabra del Señor. Sé fiel hasta la muerte, y el Señor te dará la corona de vida. Oh, gloria al Señor.
Oh Dios mío, Señor, te damos gracias, Dios. A ti sea toda la adoración, toda la exaltación y toda la alabanza. En este momento vamos a presentarle nuestras peticiones al Señor. Las peticiones que tenga en esta hora, en este tiempo, en este momento. Enfermedades, dificultades, la economía, problemas familiares, cualquier problema de cualquier índole, la vamos a presentar delante de nuestro Rey. La vamos a presentar delante de nuestro abogado que no ha perdido ningún caso. Nuestro abogado, nuestro médico por excelencia, nuestro abogado por excelencia. Te presentamos nuestras peticiones. Te presentamos, Dios mío, Señor, nuestras peticiones. Tú las conoces, Dios. Tú conoces nuestro corazón. Tú conoces nuestras dificultades. Tú conoces, Dios mío, Señor, nuestras fallas. Tú conoces nuestras necesidades. Tú conoces nuestros temores. Tú conoces nuestras angustias. Tú conoces los pensamientos que hay en lo profundo del corazón, Señor. Lo conoces todo, Señor. ¿A dónde iremos, Señor? Dijo el apóstol, ¿a dónde iremos, Señor? Si solamente tú tienes palabras de vida eterna, ¿a dónde iremos, Señor? ¿A dónde iremos, Señor? Solamente hay un camino, y ese camino eres tú, mi Jesús. Porque solamente en ti hay palabras de vida eterna. Te entregamos nuestras peticiones, Señor. Te entregamos nuestras necesidades. Te entregamos nuestras dificultades. Te entregamos nuestra salud, Señor. Para que traiga sanidad, Dios. Para que traiga sanidad, Señor. Amado, yo deseo que seas prosperado en todo, dice tu palabra. Y que tengas salud, así como prospera tu alma. Así como prospera tu alma. Que nuestra alma prospere, Señor, a la par de nuestro conocimiento y nuestra comunión contigo, Dios. Declaro sanidad en esta mañana. Declaro sanidad sobre cada cuerpo. Declaro sanidad sobre cada vida. Declaro sanidad sobre cada familia. Trae sanidad, Señor. Tú estás pasando en esta mañana por acá, Dios. Tú estás pasando en esta mañana tocando, Dios. Así como vinieron estas personas o estos 10 leprosos, Dios, y tú le saliste al camino, al encuentro, y tú le dijiste, ve y preséntate delante del sacerdote, ve y preséntate. Oh Dios mío, Señor, tú sigues haciendo sanidad, tú sigues trayendo sanidad en este momento, en esta hora, así como trajiste, Dios mío, Señor, sanidad. El ciego veía, el sordo oía, el cojo saltaba, el hombre de la mano seca le fue, Dios mío, Señor, restaurada su mano, Dios. Tú lo sigues haciendo hoy, Señor. Te pedimos, Dios mío, Señor, para que traiga sanidad, para que traiga restauración, para que traiga, Dios mío, Señor, respuesta a cada necesidad. O si es un familiar allá en la casa o en la clínica, Señor, trae sanidad, Dios. Para ti no existe tiempo ni espacio. Tú estás acá, Dios mío, Señor, y estás allá. Y estás aquí en cada uno de tus hijos, de tu siervo, Dios, tocando. Te paseas en esta mañana, en cada lugar, en cada puesto. Te paseas en cada corazón, en cada vida, trayendo sanidad, trayendo respuesta, trayendo, Dios mío, calma a esa tempestad de su vida, trayendo calma a cada pensamiento, trayendo paz, porque la paz tuya sobrepasa todo entendimiento, porque la paz tuya, Dios mío, Señor, nos trae paz. Mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da. Gracias, Señor, por tu paz. Gracias, Señor, por tu sanidad. Gracias, Señor, por tu amor, por tu misericordia. Gracias, Señor, por lo que sigues haciendo. Y declaro sanidad, y declaro respuesta, y declaro cielos abiertos en esta mañana. Para todo aquel que puede creer, para todo aquel que se ha refugiado en ti,
porque estamos escondidos en el hueco de tu mano. Y las ovejas que estamos, Dios mío, Señor, en el hueco de tu mano, nadie las arrebatará. Gracias, Señor, gracias, Padre mío, gracias, Padre Santo. A ti sea toda la gloria, a ti sea toda la honra. Toma el control de esta situación financiera, Señor. Abre puertas, declaramos cielos abiertos, declaramos respuesta a cada necesidad, por más difícil que parezca y que se vea. Declaramos respuesta de bendición para nuestras vidas, nuestras familias y todo nuestro entorno familiar, de trabajo y de salud. Te lo pedimos en esta mañana, Señor. Gracias, mi Rey maravilloso. Amén y amén. Gloria al Señor. Queremos darle ese aplauso al Señor. Gloria a Dios. Gloria a nuestro Dios. Aleluya. Bendito es el Señor. Gloria a Dios. Todos los que estamos acá ya hemos aceptado al Señor. Si hay alguien nuevo que quiera aceptar a Jesucristo, queremos hacer una oración por sus vidas. Vamos a orar por las ofrendas, por los diezmos, para que el Señor les bendiga sus vidas. Dice en el libro de Corintios: cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Esto es voluntario. Esto es, ¿por qué digo que voluntario? Porque debe nacer en el corazón, porque le damos al Señor lo que es del Señor, lo que le pertenece al Señor voluntariamente, gloria al Señor. ¿Por qué? Porque puede darle al Señor, pero si no lo hace de corazón y voluntariamente, de nada le va a servir. Soy sincero, y qué mejor es darle al Señor lo que es del Señor. Gloria a Dios. Gloria a nuestro Dios. Hay personas que le dan, he conocido, le dan al Señor, pero como no le dan voluntariamente, a los pocos meses o al año están pidiendo lo que le han dado al Señor. Devuélvame lo que le di al Señor hace un tiempo, porque no lo entregaron de corazón. Padre poderoso, te damos gracias, Señor. Te pedimos, Dios mío, Señor, que bendigas al dador alegre, que bendiga, Dios mío, Señor, a tus hijos, a tu pueblo, a tus siervos. Bendícelos en esta mañana, Señor. Queremos honrarte con nuestros diezmos y ofrendas. Queremos, Dios mío, Señor, ser de bendición con nuestros diezmos y ofrendas, Señor, para cubrir la necesidad de este lugar. Y todo lo que hacemos, Dios mío, Señor, en la obra evangelizadora, comprando equipos, comprando tratados y todo lo que requiere los gastos en este lugar, Señor. Gracias te damos en esta mañana, en esta tarde ya. Bendice a tu pueblo, bendice a tus hijos. Una bendición grande, Señor. Tu palabra dice: probadme ahora en esto, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré bendiciones hasta que sobre y abunden. Gloria al Señor. Amén y amén. Gloria a Dios. Gloria a nuestro Dios. Bueno, mis hermanos.